regalo muy amablemente que se llama Concepción en la Guerra del Pacífico, Así es, editado por Carlos el León Heredia, un donde historiador, hay sí. artículos tuyos. Y antes de meternos para hablar de la independencia, para hablar de lo que significa esta semana 18, algunos lugares tan importantes de la ciudad de Santiago, ¿cuándo empieza tu interés por profundizar, por estudiar, por empezar a aprender, para después tú enseñar? Primero hay que aprender. ¿Desde Sí. chiquitito? ¿Cuándo empieza esto, Francisco? Mira, específicamente el periodo de la independencia y mi obsesión por el 18 de septiembre empieza en el colegio. No sé si ubica los suplementos, Icarito. Sí, Lo claro. ubica, ya. Hay un suplemento en particular que abordaba este tema cuando estaba en el colegio y me llamó la atención. Y comencé a investigar sobre el tema cuando era estudiante secundario. Y ya adulto uno empieza a investigar artículos académicos sobre el tema. Ya, pero Icarito Gatilla. Sí, ese fue Importante, como la el... importancia de Icarito es Sí, tremenda. hoy día es de culto, o sea, De culto, claro. claramente marcó una época para muchos estudiantes secundarios y también para personas adultas, porque la historia, lamentablemente, en cierta manera, hay mucha información al respecto, hay muchos trabajos académicos, pero no se ha podido transmitir a la sociedad civil. Icarito lo transmitía de manera bonita, Claro, fácil, con ilustraciones, sí, con era láminas amable, recortables, era claro, pedagógico. sin duda, marcó a muchas generaciones y estoy seguro que muchos de los que están escuchando el programa seguramente también habrán tenido un ejemplar en su casa, en el colegio, y los marcó, y el interés también por la historia. Eso era de la tercera, yo me acuerdo también en mi época, yo soy un Sí, poquito mayor que tú, el Mercurio tenía una cosa que se llamaba Apuntes. Entonces también uno los sí, coleccionaba y Apuntes también traía muy buena información y era un muy buen complemento como con el sí, colegio. así es, así es, y es de culto hoy día también, muy buen material. Me ha servido incluso muchas veces para ayuda a memoria, ¿Te inclusive. ha tocado revisar algunos apuntes del Mercurio también? ¿Lo conoces Algunos como producto? suplementos, y tengo otros suplementos remolinos de la última noticia, que fueron una época. Hoy día se considera un material educacional muy importante, Si incluso de alguien se culto. acuerda y nos está escuchando y tiene mi WhatsApp, en este caso, de algún otro producto cultural de este tipo, cuéntenos porque me encantaría nombrar otros aparte de Icarito y de Apunte. A ver, Francisco, antes de meternos en algunos de los hitos espaciales, arquitectónicos, edificios en el fondo de Santiago que tienen un vínculo directo con el 18 de septiembre de 1810 y con todo el proceso, digamos, de independencia, hablemos un poquito de este proceso emancipatorio contra el dominio español que parte, bueno, o sea, parte con un hito en 1810, pero en realidad se toma más de una década para realmente poder decir que Chile se transforma en un país independiente. Entonces, de partida pensar que el 18 de septiembre de Mm. 1810 Chile se independizó, completamente falso. ¿Qué es el 18 de septiembre de 1810 y cómo se integra dentro de todo este proceso de patria vieja, reconquista, patria nueva? Acaba de tocar muy buen punto, Rodrigo, porque muchas personas en Chile todavía no saben que celebramos los próximos días. Sí, muchos Saben que piensan, celebramos en las fondas y que claro, bailamos cueca y que tomamos chicha, pero ese es el rito, ¿de dónde viene? ¿El origen de todo esto? ¿Por qué claro, la fecha? Claro. no estamos celebrando la independencia de Chile. La independencia de Chile se declaró en Concepción el 1 de enero de 1818. Ahí la declaró Bernardo Higgins. No, esto, como tú bien dijiste, es un proceso. A ver, el 18 de septiembre, ¿qué es lo que estamos conmemorando y celebrando? La instalación de una junta de gobierno que iba a administrar, gobernar la capitanía de Chile, que esa era parte de la corona española, en ausencia de su majestad Fernando VII, que estaba cautivo de Napoleón. O sea, de partida hay que agradecerle en parte a Napoleón, Sí, que haya puesto además a su hermano, digamos, a dirigir el imperio español por nuestra independencia y por la de muchos otros países latinoamericanos, ¿no? claro, porque Napoleón, bueno, hay que hacer un contexto, Europa napoleónica, Napoleón dominaba Europa, y él invadió Portugal, porque había decretado un bloqueo continental contra Gran Bretaña. Bueno, invadió Portugal, se tomó el país y aprovechó tomarse España. Entonces hizo una suerte de trampa, un tratado bastante turbulento, y dejó a su hermano José Bonaparte como rey de España, José Botella, ¿no? Pepe Botella. Ese era el Pepe apodo. Botella. Claro, y España se tuvieron su propia guerra de independencia. ¿Y qué pasó en España? Ellos, los españoles rebeldes, dijeron, bueno, ya no tenemos a nuestro monarca al mando, entonces ellos partieron de un principio de la soberanía popular, es decir, como el rey ya no estaba al mando, ahora pasaba al pueblo, a ellos, y se armaron juntas de gobierno en España. ¿Qué pasó? Que todo lo que estaba pasando en España se supo en América española, Claro. y ellos y aquí en América dijeron, bueno, si está pasando eso en España y el rey está preso, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y en América también se empezaron a constituir juntas de gobierno.
Ahora, perdona, que se haya empezado a constituir juntas de gobierno, en este caso 18 de septiembre de 1810, y haya empezado un proceso de independencia que se demora bastante, no significa para nada que haya cambiado la verticalidad y que en el fondo haya habido un porcentaje muy chico de la población que era el que mandaba, ¿no? No hubo una cosa así como la Revolución Francesa en Chile. A todo esto Pablo Altiquis me escribe y me dice los álbumes de zigzag. Sí, Ahí tenemos, gracias, sí, del año 94, 95, tareas escolares. Sí, fueron un ¿cierto? clásico, un clásico. Mire, y Carlos Maillé me dice, en Terreno Chile, gran proyecto que está vinculado con la Universidad de San Sebastián, tienen la revista Estadio, Zigzag, Ercilla, Eva, unos clásicos. Qué maravilla de revistas. Muchas gracias a Carlos. Sabes que abordaban todas y a estas Pablo. materias de la independencia de manera muy amplia, Exacto. permitiendo a muchos escolares entrarse. Bueno, lo que te comentaba, ¿qué estamos? Ah, Estábamos... sí, perfecto. Lo que pasa es que, a ver, hay que considerar que menos de un 2% de la población tenía derechos políticos. Claro. Y había una pugna entre los peninsulares, que eran los españoles, y los criollos. Ser criollo no significaba ser pobre. Un criollo podía tener propiedades, todo eso, pero no tenía derechos políticos. Y esa fue una de las causas por las cuales pasó el 18 de septiembre acá en Chile. Los criollos querían tener más poder, más autoridad. En ese minuto estaba gobernando en Chile Francisco Antonio García Carrasco, que era un pésimo gobernador. Gobernador era la autoridad de la corona española en Chile. Y se tuvo que ir, porque estaba la situación muy complicada en Chile. Y esto fue aprovechado por los criollos para poder, de alguna manera, tener parte en este proceso. Ya se asume don Mateo Iturri Zambrano, conde de la Conquista, un criollo con mucho poder, y entonces decide, en esta situación, convocar un cabildo abierto el 18 de septiembre. Ya, en ese cabildo abierto se eligen como una serie de autoridades, entre las cuales está, por supuesto, el mismo, digamos, ¿no? Claro, pero ojo, en ese cabildo abierto lo que se iba a abordar era la situación de Fernando VII y la posibilidad de convocar a una junta de gobierno. Ajá. No es que se haya planeado, sino que esto se iba a discutir qué se iba a hacer, replicando lo que estaba pasando en otras colonias de América. Bueno, esta sesión empezó el 18 de septiembre a eso de las 9 de la mañana, donde se preguntarán, muchas personas piensan que fue en la Casa Colorada y no es así, porque Era la casa de Mateo Iturri Zambrano, ¿no es el cierto? actual Museo de Santiago. Exacto, gran, maravilloso y una de las pocas casas que quedan en pie en Santiago de esos tiempos coloniales, digamos. Sí, y actualmente el museo, así que les mando un saludo porque ahí nos seguimos. Mañana lo voy a visitar. Ah, Así que, fantástico. No, gran museo que estuvo cerrado casi 15 años, sí, Francisco. Pucha que lo esperábamos que reabriera, ¿no? Acaban de cumplir un año reabiertos. sí, así es. Y bueno, ¿dónde se efectuó entonces este cabildo? Se efectuó en el Palacio Tribunal del Consulado, un edificio de estilo neoclásico que se construyó a inicios del siglo XIX, que era el tribunal que tenía la corona española, y resulta que en ese lugar se convocó a este cabildo. En una sala de audiencias que tenía en su interior se convocó a 300 personas, todos por supuesto hombres, porque las mujeres no tenían derechos políticos, y además que tenían poder económico, obviamente, ¿ya? Y esa sesión empezó a las 3 de la tarde y terminó, perdón, a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Entonces, imagínate, todo aborotado en esa sala. Fue una larga discusión. Mateo Iturri Zambrano llegó a esa sesión y en un gesto simbólico puso su bastón de mando sobre la mesa. Disponed de él y del mando. Entregaba el mando del país. Y finalmente, como tú mencionaste, se llegó a esta constitución de esta Junta de Gobierno que él mismo, Mateo Iturri Zambrano, terminó presidiendo junto a una serie de secretarios y vocales, principalmente. ¿Y dónde se efectuó esto? En el Palacio del Consulado. ¿Y dónde estaba el Palacio? Donde ahora está el Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago. Uno de los edificios más hermosos de Santiago, pero lo que perdimos, es decir, este edificio que ya no existe, el edificio edificio del Real Tribunal del Consulado, ¿no es cierto? Así se llamaba. Claro. Era muy interesante en términos arquitectónicos, yo no he visto imágenes de ese edificio. Hay muy pocas imágenes porque este edificio estilo neoclásico no era grande, era de 3 niveles, era pequeño. Después tuvo otras funciones, ahí funcionó el Congreso y después funcionó la Biblioteca Nacional. De hecho, tuvieron que cambiar la fachada en su minuto. Estoy hablándote por ahí por el año 1880, 1890. Y ese edificio se mantuvo en pie hasta la década del 20 del siglo pasado, cuando se construyó la segunda fase del Palacio de Tribunales de Justicia. Ahí demolieron ese lugar, lamentablemente. Y hoy día, si tú vas al Palacio de Tribunales, vas a encontrarte solamente con una reja y una placa. ¿Eso está puesto en alguna parte? Sí. Le dice aquí estuvo, digamos. Puede ingresar libremente a ese lugar. Ingresan por el acceso principal, rumbo hacia donde está el Museo Precolombino, para que se hagan una idea. Claro. A esa dirección van a ingresar a un hall que lleva a la oficina de los ministros de la Corte Suprema. Hay una escalera
y ahí lo lleva a este pequeño lugar, pero con cargado de simbolismo. De hecho, Francisco Armendáriz, el Palacio de Tribunales de Justicia es mucho más visitable de lo que uno imagina. Yo fui hace poco a hacer una invitación, a hacer unas imágenes, etcétera, y la verdad que me di cuenta que uno puede pasear bastante adentro en su horario de funcionamiento normal de Sí, lunes a viernes. Tiene una parte además museográfica muy bonita en que te cuenta un poco la historia del edificio. Es una obra además de Émile Doyer, que es uno de los grandes exactamente. arquitectos franceses que se trajeron a Chile. Por lo menos se votó, o sea, si bien la tristeza de que se votó algo, al menos lo que se construyó es una joyita arquitectónica, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, pero al margen de eso, que sin duda un estilo afrancesado el edificio que le da un toque al casco histórico. Claro, yo lamento que se haya demolido el edificio y lamento también, si me permite, que no se haga ningún acto ahí el 18 de septiembre, porque ahí Ah, fue, sí, eso es raro, ¿ah? es muy extraño. Yo lo he comentado con otras personas, con el Tienes personal del toda lugar, razón. que claro, está la actividad de fiestas patrias, el Tedeum, la parada militar, perdón, pero no se efectúa nada ahí porque ahí fue el epicentro de todo. Fue donde se efectuó el cabildo abierto. O sea, Yo, ese es el hito físicamente más importante del 18 de septiembre en nuestro país, el claro, lugar donde sí, hoy día está el edificio de tribunales. claro, si bien los asistentes no tenían ninguna intención de independencia, los que asistieron al cabildo nunca hablaron de independencia. De hecho, al final de la sesión ellos dicen, viva Fernando VII, viva el rey, porque esa era la idea, un gobierno autónomo, pero nunca se habló de independencia. Y yo en la mañana estuve y hice un pequeño acto simbólico de homenaje a este tema. Y lamento que los 18 de septiembre, que siempre ha sido así, todos los 18 de septiembre, no se realice ningún acto en el frontis o Es algo. raro, es raro. Además hay un espacio público maravilloso que Sí, hace algunos años, donde antes había un estacionamiento, que es la Plaza Mombaras, ¿no es cierto? sí. Que tiene una escultura fantástica. Claro, podría ser un muy bonito lugar. Un pequeño acto que recuerde a las personas que ahí se efectuó el cabildo abierto y fue el inicio de este proceso, como tú mencionas. No es un proceso de la noche a la mañana, sino que ahí comenzó este proceso de la independencia. Por suerte, los demás hitos de los que vamos a hablar sí existen y sí están, pero repetimos, el Palacio del Real Tribunal del Consulado se Sí. demuele en 1915 para dar paso a estos maravillosos tribunales de justicia ahí en la Plaza Monbaras. Y este es el lugar, como nos decías tú, donde se hace el Cabildo Abierto el 18 de septiembre de Después, 1810. después don Mateo Tero Zambrano se va a su casa colorada y nunca imaginó las consecuencias que iba a tener y después, como dato, si me permite, Por favor. hubo estos cantores, estos que cantan serenata, fueron a la casa de los integrantes de la Junta de Gobierno a hacerle un homenaje y cantarles por este acto. A ti como Francisco Armendáriz, como alguien que estudia la historia de Chile, que la explica, que hace charlas, que hace conferencias, ¿cuándo cuál es el momento de todo este periodo entre 1810 y 1823 que tú crees que debiera ser el más importante para celebrar nuestra independencia, o está bien el 18 de septiembre de 1810? Primero, técnicamente, la independencia termina con Chiloé en 1826, Ah, con las últimas 26, campañas ya. militares. Si lo consideramos como campañas militares, Sí, en 1826 con la batalla de Pudeto y Bellavista, ya. porque Chiloé era la última enclave de la corona española. Si Chile no terminó con la batalla de Maipú, ni mucho menos. Todo el sur siguió en combate hasta bien entrado 1824, y Chiloé fue lo último en toda América española en deshacerse. Qué increíble cómo para los españoles el sur de Chile fue un dolor constante por la fuerza, digamos, que tenían nuestros pueblos originarios, y después para los patriotas chilenos eran los españoles del sur los que no se querían. Porque el grueso, claro, porque Increíble. el grueso de la fuerza española y la aristocracia española estaba en Concepción al sur. Acá en Santiago Ajá. había un núcleo importante, pero todo lo que era el campo económico, político y social de la corona estaba de Concepción al sur. Talcahuano era el fuerte estratégico que tenían los españoles para el virreinato del Perú. Bueno, si no fuera por los bravos, que eran los mapuches, digamos, lo más probable es que la capital de Chile estaría más cerca de Concepción que donde está hoy día, digamos, y Claro. no en Santiago. O De hecho, sea, Concepción fue la capital de Chile en un momento, claro. asimilando lo que es Chile hoy día, pero donde está Penco ahora. Ya, vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿cuál crees tú, para tu gusto, para tu Sí. juicio, tu criterio personal, que cuando debiéramos celebrar la independencia de Chile, idealmente en términos como más estrictos? Bueno, en el pasado tuvimos tres fiestas patrias, A ver, hasta 1837, tienes 37. razón, sí. Celebramos a ver, el 18 de septiembre, celebramos la batalla de Maipú, enfrentamiento que se produjo aquí cerquita, ¿no es cierto? Eso el 5 de abril, y por eso la calle Claro, principal de Maipú se llama 5 de abril, 5 de ¿ya? abril, y la batalla de Chacabuco el 12 de febrero. Eso eran las tres fiestas patrias que tenía Chile. O sea, teníamos carrete en febrero, en abril y en septiembre. Y en un Claro, momento dijeron demasiado carrete. y el 12 de febrero pues la proclamación de independencia. Pero hay que señalar que la declaración fue el 1 de enero en Concepción, sí.
Eso da para otro programa. ¿Ya? Pero y esto se celebró en simultáneo con todas las consecuencias que llevó. Así que en el gobierno de Joaquín Prieto se determinó que el 18 de septiembre iba a ser la fecha. ¿Por qué? Primero porque no es una batalla. No estamos conmemorando un enfrentamiento bélico. Claro. Estamos hablando de un hecho cívico, si lo quieres denominar, que en su minuto, claro, tuvo trascendencia, pero que al final fue eso, ¿me entiendes? Quedó como las fiestas patrias. Y lo otro eran enfrentamientos militares, pero por sobre todo porque representaba a Bernardo Higgins. Y acuérdate que O'Higgins está en ese minuto en la Chile del Perú. Ajá. Y está, su imagen está un tanto polarizada en ese minuto. Por lo tanto, políticamente le convenía más el 18 de septiembre y así quedó. Y uno podría pensar que viene justo el inicio de la primavera, después del 18, es como una época ideal para una celebración. Todo coincide. Es mejor que febrero, en que la gente, bueno, no sé en esa época si la gente iba de vacaciones a alguna parte, pero hoy día, claro, la gente en general no está muy conectada. Y abril, no sé, pareciera que septiembre es un mes preciso, pero es muy buen punto. En un momento celebrábamos 3 Sí. veces la independencia de Chile y de ahí en adelante, desde 1008, ¿cuánto? Ya el gobierno de Joaquín Prieto, la década del 30 del siglo XIX, se determinó que el 18 de septiembre iba a ser las fiestas patrias. Perfecto, muy buen punto. Entonces, cuando uno piensa en la independencia de nuestro país, debería pensar entre 1810 y 1826, que es cuando Claro, como un finalmente proceso. se captura el último espacio que era Chiloé, Claro, donde todavía mandaban los españoles, digamos. sumando temas político y militar, por supuesto. Ok, vámonos al centro de Santiago. Habíamos ya pasado por el edificio de tribunales, que nos explicaste, ¿cierto? Es un lugar tremendamente importante donde estuvo un edificio que ya no está, que era el edificio del Real Tribunal del Consulado, donde se hace el cabildo abierto y donde hoy día están los tribunales de justicia, el Palacio de Tribunales. Pero también es muy importante el actual Museo Histórico Nacional. También estuviste esta semana Sí, en ayer ese estuve. lugar, Sí, que además es un extraordinario museo, pero que ha sido muchas cosas antes de ser el actual Museo Histórico Nacional. ¿Por así qué este es. lugar es importante? Ese edificio muy importante, ese edificio amarillo que está en la Plaza de Armas de Santiago, que visítenlo, es un tesoro, tiene gran parte del patrimonio nacional, era la Real Audiencia, en la época que estamos hablando. ¿Qué era la Real Audiencia? Se preguntarán. Era el máximo tribunal de justicia que tenía la corona española. Muy importante. Era otro órgano del Estado de la corona española. Y ellos cuando se convocó a este cabildo abierto, se convocó el 13 de septiembre, hace poquito se enviaron esquela de invitación a los asistentes. ¿Por qué? Porque de esa manera se podía verificar si los que iban a asistir estaban en onda, como se dice con esto, o estaban en contra de este cabildo, ¿me entiendes? Ya, Y la Real Audiencia estaba totalmente en contra de este cabildo, porque sabían perfectamente lo que iba a pasar, la constitución de esta junta de gobierno. Y ellos no querían por ningún motivo eso, porque sabían las consecuencias que podían darse, que en el futuro tal vez los revolucionarios podrían exaltarse y ya se hablaba de independencia. Y la Real Audiencia que en un minuto estuvo en Concepción, ahí fue el origen de ellos, pero por el conflicto de Arauco se trasladaron a Santiago y después de muchos espacios que ocuparon se instalaron donde ahora está el Museo Histórico Nacional. Estoy tratando de hacer un símil, sí, por claro. supuesto, para que nuestros amigos entiendan. Cuéntanos un poco de este edificio que tiene una tremenda historia. De hecho, es obra de un arquitecto que probablemente no nos suene mucho tampoco. Sí, ¿Qué más ha sido este lugar? El arquitecto, actual Museo Histórico Nacional, el edificio de la Real Audiencia. arquitecto Juan José Goicolea y Sañarto, estamos hablando de 1804 a 1808, o sea, se inauguró poco antes de los sucesos que estábamos comenzando, que es muy importante porque aparte ya empezamos a construirnos lo que era el casco histórico, de lo que sería el futuro Santiago de la República, porque a un costado de ese edificio estaba la Casa de los Gobernadores, ¿Está claro? donde está el edificio del correo, no es que fuera el mismo inmueble, por si acaso. Ahí estaban los gobernadores, incluso alcanzó a ocuparlo posteriormente los próximos presidentes de la República hasta 1845. Bueno, mucho antes había sido también en la casa de Pedro Valdivia, digamos, ¿no es Exactamente, cierto? ahí estaba la casa de Pedro de Valdivia, ¿entiendes? La ubicación de la plaza estratégica, porque justamente le da todo el tema del teatro de operaciones posteriormente. Y fue la casa de gobierno también durante el periodo de la Patria Vieja, posteriormente, 1812 a 1814. Después se proclama ahí a Bernardo Higgins como dictor supremo. Exactamente, 1817. Funciona como casa de gobierno hasta 1845. Claro, hay un costado. Ahí todo eso era como un Claro. lugar, ¿no es cierto? Que, y como te mencioné, donde está el edificio de Correos, que no era el mismo inmueble, ahí está la casa de gobernadores y de los presidentes de la República hasta 1845. Y esto es muy interesante, fue la Intendencia de Santiago Sí, de 1847 a 1929. O sea, cuando pensamos en Benjamín Vicuña Maquena, en sus 3 años como intendente, ahí estaban en el fondo sus Claro, oficinas, y hay que digamos, considerar ¿no? que el edificio tenía modificaciones, por supuesto, o sea, no es que haya sido tal cual en Por su minuto, supuesto. hay que hacer, examinar las fotografías de la época, cómo ha ido
cambiando no solamente el edificio, sino que el casco histórico de la plaza. Se declara Monumento Nacional en 1969. Debe ser uno de los edificios más antiguos Sí, Monumento entiendo, Nacional. sí, y aparte, aquí quizás estoy divagando, pero debe ser una de las pocas construcciones del casco histórico que se mantiene de cierta forma casi igual, claro, que era la época, con algunas Que modificaciones. hace 200 y tantos años cuando Sí, fue quizás, levantado, digamos. claro, probablemente, sí. Y finalmente, desde el año 1982, alberga al Museo Sí. Histórico Nacional, esta institución que se encarga de preservar y difundir el patrimonio histórico del país. Es un gran museo, es un espacio maravilloso y tiene la Torre Benjamín Vicuña Sí, Maquena, a la que uno puede subir, todo esto es gratis, y mirar el centro de Santiago puedes desde mirar esa todo, torre. planeo ahí, un zoom óptico de todo lo que es Santiago. Tú Casco estuviste histórico. ayer, antes de ayer, estuviste hoy día, ¿cuándo fuiste Ayer, en al la Museo tarde, sí, Histórico? pasé un rato, sí. Ya, y aprovechas de ver la Sí, museografía, estaba ves examinando al perro embalsamado de Hulk, Alessandri, Hulk, ahí, Claro, Hulk, Hulk. sin H, sin No, es H. Hulk, sí, Sí, Hulk. no sé, aprovechas como de mirar un poquito el famoso cuadro de Pedro Lira, entre comillas, la Fundación de Santiago, que sabemos que no lo fundaron en realidad los españoles, pero No, podemos decir la refundación de Santiago. Hay exactamente. obras bien espectaculares, además. Que aparte los incas ahí están presentes, así que ese óleo en todo caso es hermoso, ese es un óleo de Pedro Lira que, Es, exactamente, es una maravilla una ese maravilla. óleo. Sí, tú estás mirando la sala de Independencia principalmente porque tiene relación con el tema que vamos a abordar y conservan. ¿Descubriste algo nuevo dentro de tu Lo conocimiento? que más me maravilla de esa sala es la bandera en que se juró la independencia de Chile, Ajá. que todavía se conserva. En esa bandera aquí, en la Plaza de Armas, se juró la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. Esa puede ser una gran manera de celebrar de manera cultural el 18 de septiembre. Ir hoy, si usted puede, o mañana, si está en Santiago, con sus niños, porque hay muchos cabros que están de vacaciones esta semana, ir justamente al Museo Es Histórico gratis. Nacional por la importancia simbólica que tiene el edificio, pero además por el contenido que tiene hoy, ¿no? Puedes conocer los óleos de Bernardo Higgins, de José Miguel Cajuela, los próceres de independencia. Es muy importante que los niños, los jóvenes y también, por cierto, las personas adultas aprovechen estos lugares patrimoniales porque lo que te comentaba como al principio, ¿no? Quizás te lo comenté, falta mucho por educar al respecto. Muchas personas no saben que estamos celebrando y esos lugares tienen toda esta información. Y es una manera de redescubrir, reencontrarnos con nuestro pasado. Yo sumaría dos lugares que sé que tú los conoces muy bien. Uno es el Museo Histórico y Militar, Sí, que además es gratuito, es extraordinario. Hoy día tiene el monumento además a Baquedano, que lo puedes ver de frente porque no está sobre un plinto. sí, Tiene una cantidad de información y de historia. Y el otro, el Museo del Carmen, en el sí, Templo Votivo Maipú, así es. que también es una joyita de museo y es muy grande. Tú te sorprendes cuando nos llegan, Sí, pero te imaginas que te vas a encontrar con una bestia de quiero museo como ese. primero un saludo a los amigos del Museo del Carmen ahí que los visité el verano pasado y vayan a visitar. Cuando vayan al templo votivo, a un costado está el museo, vayan a visitar porque ahí se van a encontrar con maravillas. Está el mural de Fray Pedro Subercazú, Una joya. Abrazo de Maipú. Te voy a contar un dato que quizás pocos saben. Mira, no sé, tú has ido al Museo del Carmen y Sí, notarás vaya. algo particular en la entrada. Ah, sí, es que estuve hace poco y sé lo que me vas a hablar de la reja. Aparte de Ah, eso, aparte de la reja, el ya. espacio, ¿te llama la atención cómo está diseñado por dentro? Sí, entiendo que el diseño es de Juan Martínez Gutiérrez, que es el autor del templo, se hace, digamos, este museo como un complemento del edificio, ¿no? Sí, pero originalmente no era para el museo. Ah, buen No, punto. ¿Para qué era? por lo que me informaron, ¿Sí? originalmente lo que querían era que fuera una suerte de cripta para sepultar los restos de los héroes de la batalla de Maipú. Ah, tiene mucho sentido. Incluso, bueno, Santiago Avaria, ¿no es cierto? El Bravo Avaria que participó, Santiago Güera, perdón. ¿Ya? Santiago Güera, Santiago que, Arias es un gran ingeniero estructural. sí, tuvo un lapsus. Y entre otros próceres, incluso se hablaba de San Martín, de Bernardo Higgins, sepultarlo ahí. Pero al final quedó en nada esa idea, y por eso tiene este espacio bien particular. Y ahí está el mural de Abrazo Maipú de Fray Pedro Subercazú, que abarca un extenso espacio. Ese mural lo conocí justamente por los Icaritos, ya que estamos Ah, hablando. mira. La Primera vez que primera lo vez que vi. lo viste fue en Claro, Icarito. y siempre dije cuando niño, algún día conoceré ese mural. Y lo he conocido ya un par de veces. Es hermoso, vayan por favor. El museo es muy importante porque conserva buena parte de los objetos personales de O'Higgins, Así de es. Isabel Riquelme y otros próceres que participaron en las batallas de la independencia. Así que vayan al museo porque es de descubrirse la historia. Y además la reja que separa el museo del Así es, templo es el único pedazo de reja del Palacio Cousiño que va quedando. exactamente. Perdón, Parque Cousiño, no Palacio Cousiño. Del Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins. Eh, Ya que estamos hablando de ese lugar, sí, que bueno, ahora que viene la parada militar. eso, vámonos al Parque O'Higgins, ex Parque Cousiño,
que en los tiempos de la independencia se llama de otra manera, ¿no es cierto, Así Francisco? es, el Campo Marte. El Campo campo Marte. de Marte. Ya, cuéntanos por qué se llama así, Bueno, qué se hacía ahí, digamos? yo invito a los amigos que hagan como usen su imaginación, tú también, y piensen en Santiago de 1830, 1840, es complicado, pero háganse una idea. Cómo era el Santiago, que era mucho más minúsculo de lo que estamos hablando hoy ¿Cuántos día. habitantes habrán sido? 50.000 habitantes, Sí, una aproximadamente. cosa así Bueno, el primer chiquitito. censo que se hizo en Chile fue por 1835, oficial, o sea que ahí tienes que verificar, Ya, 1835, voy a si no me equivoco. chequear. Sí, chequea. Creo que fue ese año, 1835. Bueno, Santiago era el núcleo de todo, y en ese minuto era puro campo, chacra, y estaba el campo de Marte, que era el campo de práctica del ejército. Recuerda que Marte era el dios de la guerra Claro. para los romanos. Entonces, por eso se nombró el campo de Marte. Hay óleos de época incluso, hay uno en particular que me gusta mucho, que 100.000 personas en Santiago en 1835. muchas gracias por el dato. Sí, Tenía idea. Yo pensé que eran menos, pero está bien. Ese es el dato. ya Santiago estaba comenzando a tener un polo importante pero era una ciudad eminentemente agrícola, ¿eh? Todavía no era una capital industrial. De hecho, entiendo, a ver, eran 1 millón de habitantes en Chile Sí, y solo 100.000 o 97.000 en Santiago. O sea, hoy ya tenemos el 40% de la población. En ese momento teníamos menos del 10%. Mira qué interesante. pero Chile en ese momento era, como te mencioné, una población agrícola, Claro. más que urbana. Había muchos campos, propietarios de campos, etcétera. Entonces, poco a poco las personas fueron armando esta suerte de fonda en ese lugar para celebrar los 18 de septiembre, a tal punto que eran fiestas masivas en ese lugar. Ahora, ¿por qué te destaco esto? Porque en la década del 30 y 40 se armaron estas verdaderas fiestas en el Campo de Marte, y quizás era la única parte, quizás, en que la aristocracia y los sectores populares se mezclaban. Había un encuentro. Había un encuentro. Y había carrera a caballo, las famosas chinganas, ¿me entiendes? Y todas las consecuencias que conlleva fiestas masivas de este tipo. Hay un óleo que refleja algo de lo que estás diciendo, ¿no? Que se llama, no sé si es 18 de septiembre en el Campo de Marte o algo así. Sí, exactamente el De mismo. Charton de Treville. Ese óleo, ya que estamos hablando, está en el Museo del Carmen de Maipú. A Vera, nuevamente. Así que Otra si lo razón. quieren ver en vivo, vayan a verlo porque ahí está. Fíjate que yo estuve examinando ese óleo y es muy interesante porque uno de los pocos modelos que tú puedes ver cómo eran las fiestas patrias de entonces. Y es interesante porque como te mencioné, la aristocracia y el pueblo se mezclaban, fiestas masivas, carreras de toro, caballo, y bueno, ingestas alcohólicas, por supuesto, por montón. Así que el Campo de Marte es el que da origen después al Parque Cousiño y después al Parque O'Higgins. Recordemos que el Parque O'Higgins, el nombre se lo cambia Allende en 1970, si no me Sí, así es. equivoco. O sea que se llamó Parque Cousiño hasta hace bastante poco tiempo, hasta hace Y ahí comenzó, 50 disculpa, años el atrás. ejército a efectuar sus prácticas y después las posteriores paramilitares sobre tierra, ¿no es cierto? Y poco a poco fue evolucionando. Francisco Armendrail, la Catedral de Santiago es importante, tiene una participación en nuestra independencia, quizás no específica, no un rol protagónico, pero en el fondo, por ser Chile un país tan vinculado con la presencia del catolicismo, la religión oficial del Imperio Español, sí también se le podría considerar, si uno hace como una especie de recorrido por hitos de la independencia de Chile, por el centro de Santiago, debiera pasar por la catedral, ¿no? Sí, de todas formas. Bueno, la catedral fue el epicentro de las ceremonias religiosas. Acuérdate que Chile, para el periodo de la independencia, era un país eminentemente religioso. Bueno, se mantuvo durante la corona española y después cuando Chile era independiente, que el Estado era parte, la religión, la Iglesia católica, el Estado eran un todo. ¿Me entiendes? Eso es hasta la Constitución del 25, Sí, sí, ¿no? sí. Hasta hace 100 años atrás. Claro, entonces eso no cambió durante el periodo de independencia, siguió tal cual. Aumentó incluso el fervor religioso y el epicentro de la ceremonia de este tipo. De hecho, cuando se conmemoró el primer aniversario patrio en 1811, se hizo una misa en la catedral. 1812 también. Ahí fue la idea de José Miguel Carrera del Te Deum, fue idea de él, de hacer esta misa de acción de gracia, que se celebra hasta hoy. Por ejemplo, y la catedral sin duda que es un punto muy importante, no solo en este periodo, sino que lo que sería después en el Chile republicano. ¿Algún dato o alguna cosa que te interese en particular a ti de la catedral cuando entras, cuando vas a mirarla? Porque la verdad es que es como Es uno un la puede museo. mirar desde el lado espiritual, pero si uno la mira desde el lado cultural e histórico, está llena de elementos, gente muy importante que está enterrada ahí. O sea, tiene varias connotaciones la catedral de Santiago. Podríamos estar un programa entero hablando de eso, pero sacando ese aspecto religioso, ¿no es cierto? Sí, Políticamente hay muchos puntos, solamente para el tema de la independencia voy a destacar. sí. Están los restos de los hermanos Cajuela sepultados ahí, de Juan José, José Miguel de Javiera, están ahí. Imagínate, o Una sea, cripta de madera que señala eso. ya un tremendo
punto lo de los hermanos Carrera. A todo esto yo te preguntaba si eras carrerista, porque eres parte, en el fondo, eres socio honorario del Instituto José Miguel Carrera. ¿Qué significa ser socio honorario de ese instituto, Eh, Francisco Armendrail? bueno, es que hay diversas categorías dentro del instituto. En este caso yo logré este rango por mi contribución al instituto, a quienes les mando un saludo y les agradezco la instancia, en especial a su presidenta, que en paz descanse, doña Ana María Ruiz, que falleció hace un María Rita tiene tiempo. razón, murió Sí, hace que ha poquitito. sido una impulsora del tema de difundir el legado de José Miguel Carrera. ¿Está bien puesto sobre el pedestal José Miguel Carrera en nuestra historia? En último tiempo se han hecho esfuerzos al respecto. Se ha tratado de poner en el lugar que debería estar, como uno de los precursores de la independencia. Él fue el que encendió la mecha en este periodo de la Patria Vieja, ¿ya? Junto a sus hermanos también. Siempre se habla de José Miguel, pero siempre me gusta hablar de los hermanos, Juan José, Luis y Javiera principalmente. Javiera tuvo un papel muy importante, Javiera Carrera, no solamente porque era la hermana de José Miguel, fue ella la que bordó nuestra primera bandera nacional, ella fue mensajera, el enlace entre las fuerzas patriotas y ellos. De hecho, se mandaban mensajes encriptados, las fuerzas patriotas lo usaban como enlace, fue un elemento muy importante ella, ¿me entiendes? Te conozco esto como paréntesis para aclarar ciertos puntos. Absolutamente. Entonces, los hermanos Carrera fueron muy importantes. Yo creo que en el último tiempo se le está dando la importancia que merecen. La Plaza de Armas, evidentemente por su ubicación, también hay que considerarla dentro de los hitos independistas de Santiago de Chile, Francisco. Claro, en la Plaza de Armas ahí fue donde se congregaron las personas para celebrar lo que pasó el 18 de septiembre, porque cuando terminó la sesión, mucha gente estaba feliz, pues, ¿no es cierto? Otros no tanto, los que eran adeptos a la corona no. Habían fuerzas militares que habían puesto de forma preventiva para evitar algún desmán o algo así. No pasó nada, todo lo contrario. La gente celebraba que por fin Chile tenía su junta de gobierno, siempre jurando lealtad Exacto. a Fernando VII, y siempre fue el punto de reunión. Ahí fue donde se efectuó esta ceremonia formal en el 12 de febrero por la proclamación de independencia también. Porque la proclamación no solamente fue en Talca, fue en Santiago, en varias ciudades del país, por si acaso. Ya, o sea, la Plaza de Armas también tendría que estar considerada porque es donde se congregan las multitudes, ¿no es cierto?, para celebrar Claro. esta formación de la primera junta de gobierno. Y no debiéramos dejar afuera un lugar que ya mencionaste, pero quizás podemos profundizar un poquitito por todos los usos que ha tenido también, que es la Casa Colorada, casa que utilizaba, digamos, del cual era dueño Mateo de Toro y Zambrano, construida entre 1769 y 1779, también uno de los inmuebles más antiguos de la ciudad de Santiago. Sí, es como un oasis, ¿no es cierto? Es una maravilla ese Es lugar. una maravilla, y entiendo que tuvo muchos usos posteriormente, muchos dueños. Se usó incluso como galería comercial, bien entrado al siglo XX. Así es, desde el año 45, tal cual. Y se puede haber destruido ese lugar fácilmente, ¿eh? Sí, es impresionante que esté. Bueno, mira, en este caso se declaró monumento en el año 1977 y desde el año 81 es el Museo de Santiago, pero entre 2010 Sí, y 2024 estuvo cerrada por problemas del terremoto. Pero es una casa bien importante, bien maravillosa y que evidentemente es importante, bueno, porque ahí vivía Mateo de Toro y Zambrano, esa es la principal razón, claro, ¿no? y muchas personas, lo que te comentaba antes del programa, piensan que ahí fue la primera junta de gobierno, ahí fue el 18 de septiembre. Claro, lo que ¿Entiendes? pasa es que como no tenemos el lugar, uno tiende como a tratar de darle un espacio físico, ¿no? Mira, tú abordaste muy buen punto, que ni yo le habría dicho de manera tan certera. Falta un lugar Claro. visible que aclare este tema. Hay como una especie de duelo inconsciente de no tener un lugar donde celebrar ese hito, el 18 de septiembre. Entonces uno empieza de alguna manera Asociar. a buscarlo, ¿no? Claro, porque Casa de Mateo de Zambrano pensarán que ahí fue este cabildo. Y no, claro, el lugar es hermoso, tiene relación con lo que estamos hablando, pero no fue el lugar de los hechos. Dijiste algo muy cierto, falta hitos visibles para que cualquier persona pueda aclarar este punto y decir, aquí fue el cabildo abierto, aquí fue como una justa histórica, no lo sé, estoy pensando en voz alta. Bueno, me tomo de lo que dijiste al principio del programa. Sería lindo que el Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago, que está liderado por el Poder Judicial y donde está la Corte de Apelaciones, está la Corte Suprema y hay tantas instituciones importantes, tan importantes de nuestra República, está la Corte Marcial, están los juzgados de mayor cuantía. Pucha, hiciera eventualmente, entiendo que no lo quieran hacer dentro del edificio para evitar cualquier problema, pero está la Plaza Mombara, un espacio público fantástico donde se podría
celebrar el 18 de septiembre, no necesariamente con una ramada, ni con una fonda, ni con una cueca, sino con un acto solemne diciendo, aquí, en este lugar, estaba el edificio del Real Tribunal del Consulado, donde se desarrolló el Cabildo Abierto el 18 de septiembre de 1810, que se demolió en 1915, si no me equivoco, claro. Entonces, claro, lo recordamos. Tú dices que lo único que hay es adentro una reja que pueden visitar. una reja así como en una esquinita que indica que ahí hubo algo. Y además tiene otro hito histórico. Ahí fue donde Bernardo Higgins abdicó como director supremo en 1823. En ese mismo lugar, Manuel Blanco Calada juró como el primer presidente de la República en 1826. José Miguel Carrera ahí promulgó el reglamento constitucional de 1812. Mira los datos que te estoy dando. Ese lugar está con mucha historia. Yo estuve en la mañana, tú caminas, bueno, obviamente que uno lee previamente esto, uno siente todo esto. Y reitero, aunque sea majadero, yo lamento que todos los 18 de septiembre pase lo mismo. Yo creo que sería bueno quizás que en un futuro, no sé, como tú dijiste, no un gran acto, basta un acto simbólico que indique que en ese lugar se efectuó este cabildo y como una suerte de homenaje. Mira, los que asistieron ese día nunca hablaron de independencia, nunca tuvieron esa idea, ¿me entiendes? Sí. Pero igual un homenaje porque gracias a este acto involuntario, hoy día estamos aquí. Así es, y estamos conversando en este día 15 de septiembre, por es que esta semana tan simbólica, tan importante, tan alegre, y tan fantástica. Se nos fue el tiempo volando. Me gustaría una última reflexión tuya, Francisco, respecto de... En el fondo te quería preguntar, ¿a la gente le importan estos temas o nos importan durante estos días? Lo conversamos un rato, después se nos olvida el tema de nuestra historia como país, una historia joven, ¿no? Somos un país muy joven. ¿Sientes un interés en las nuevas generaciones? ¿Ven más, menos interés? ¿Aparece esto en TikTok? Digamos, ¿este es un tema que tiene algún grado de vinculación con la sociedad? Mira, yo siento que sí hay interés. Lo que pasa es que, lo que te comentaba, en la academia hay historiadores que han desarrollado muy interesantes temas sobre esto. Hay trabajos académicos, papers, libros al respecto. Lo que falta es ese canal para transmitir este mensaje a las personas. Falta el Icarito, por ejemplo, ¿no? Que es con el que tú llegaste a esto. O sea... Sí, pero yo diría que se han hecho importantes libros al respecto, que incluso han sido trabajos de tesis doctorales que se han transformado en libros. No, pero falta un medio más amable, más... No sé, más simpático, claro. más lúdico. No puedo decir lúdico porque el otro día el panelista Pablo Andulce dijo que lúdico es una palabra ciútica. Más juguetón. Mira, lo que pasa es que ahora aprovechando las plataformas digitales se puede canalizar toda esta información, porque las personas no sé si puedan leer un artículo científico, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero sí pueden informarse a través de estos medios. Yo creo que hay interés. Lo he visto en mis redes sociales, tú me imagino que también lo verás cuando haces tus especiales, tu programa, ¿no es cierto? Que hay interés en las personas en conocer la historia, falta ese canal, falta este transmisor para informarles de estos acontecimientos muy importantes para los niños, para los jóvenes, para que sepamos lo que estamos celebrando estas fechas. ¿No has pensado en usar, por ejemplo, inteligencia artificial para crear estas realidades como visuales, para como mostrar el periodo de la independencia en estos distintos espacios? O sea, si a mí a través de inteligencia artificial me mostraran este edificio que ya no existe, donde hoy día está el Palacio de Tribunales, tal vez podría ser una idea y no se me olvidaría. Estoy pensando que puede ser una buena herramienta. Sí, a futuro, buena idea, no lo había pensado de crear cómo fue el edificio, pero por ahora me gustaría como mostrar los lugares donde estaban, o lo que queda de este periodo, para que las mismas personas que caminan todos los días por la calle sepan dónde están caminando, sepan que aquí pasó algo muy importante para la historia de Chile. Yo creo que es bonito esto, que recordemos esta fecha, que los niños celebren, la juventud celebre, todos nosotros celebremos un nuevo aniversario patrio. No estamos celebrando la independencia, pero sí fue el puntapié inicial, en términos futbolísticos, de construir el Chile que tenemos hoy. Francisco Darmendrail, @Francisco Darmendrail, tal cual, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X también, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Te deseamos una muy buena semana en Santiago y que tengas una gran vuelta a tu querida ciudad de Concepción. Muchas gracias, Rodrigo, y a todo el equipo de Radio Duna del programa Santiago Adicto por esta invitación y les deseo felices fiestas patrias a ustedes y a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Nos vamos al corte, ya volvemos. La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. Tranqui, no es un seguro para bonsai.
Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con un 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas. Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor. Esta radio está hecha para tu bienestar. Empecemos. Respira profundo por la nariz. Ahora mantén el